Muy, pero que muy buenas. Mirad lo que está sucediendo en estos precisos instantes. Justo acabo de cortar el directo y están sacando los carros de debajo de la bandeja que está en la losa del terreno de juego, que ya sabéis que en el día de ayer sacaron y la dejaron en esta misma posición. Hace poquito, hace poquito acababa de cortar el directo. Mira, mira, mira cómo lo están sacando. Pues están sacando solamente estos dos. Estos de la derecha, de momento nada de nada. Es que están con las pruebas, las celosías. Están colocando algún tipo de material, soldándolo en las celosías. Y están sacando ya lo que vienen siendo los carros. A ver si hoy podemos tener grandes movimientos, a ver si podemos ver cómo sacan la segunda bandeja. La primera, esta que tenemos en pantalla, la desplazan hacia la parte de la banda del lateral este, cerquita de los banquillos. Venga, que siguen sacando los carros. Lo raro es que hayan sacado o que estén sacando solamente estos dos. Ahí están entrando en las celosías ya. Así que tiene pinta de que van a recoger las mismas y parece que va a empezar el proceso de sacar la segunda bandeja hacia la losa del terreno de juego. Ay, miren, los vuelven a meter. Anda, qué graciosos. Para adelante, para detrás, para adelante y para detrás. Vaya tela. Pero es que el caso es que los otros carros también están encendidos. Están escondidos, parecen robots. Y mirad cómo están encendidos. Alimentación tienen, así que a lo mejor vemos también cómo se mueven esos de ahí. En teoría estos ya están prácticamente en su posición. Ahí los dejan y tienen que empezar ya a recoger las celosías. Ahí está. Vale, los están metiendo para adentro, para afuera, están haciendo pruebas. Otra vez para afuera. Como podemos observar, a la izquierda está el operario, que es el que maneja a distancia el movimiento de esos carros. Imagino que para centrarlos. Cómo me encantaría utilizar ese mando para mover los carros. Ahora habla por el tema del walkie. Tenemos los carros en las dos primeras celosías totalmente colocados. Empezamos a recoger las celosías. Ahora están sacando estos dos carros, los contiguos a los que ya han sacado. Así que se viene movimiento esta tarde. Suscríbete y dale al like. Ya tenemos 4 en su sitio. Así que van a empezar a recoger las celosías en breve. Ya han sacado 4 carros y ahora están sacando ya otros 2 en la parte central. Han despejado toda esta zona de las vallas. Ahí lo tenemos. Ya están sacando también esos nuevos carros ya de forma contigua a los que ya han sacado. Bueno, pues esta vez no han ido de 2 en 2.
sino de 3 en 3. Parece que va rápida la cosa. Madre mía. En breve empieza la acción, ¿eh? Han despejado toda la losa, han traído también a última hora. Si veis la pantalla muy blanquecina, es porque han limpiado toda esta parte de las gradas con los sopladores. Mira, mira, es que están ahí limpiando. Mirad la que tenemos ahí liada, ¿eh? Es que hasta incluso parece que hay un incendio ahí. Mira, 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 ¿eh? Apenas se ve esa esquina del fondo sur con el lateral oeste. Dios mío, la que están liando. Bueno, ¿preparados para la acción? Yo sí, ¿eh? Ya han sacado estas 3 y van a ir a las siguientes. A ver si sacan 2, si sacan 3 o sacan las 4 que faltan ya. Las 4, ¿eh? Sacan 2, luego en 3 y luego ya en 4. 1, 2, 3, 4, 5, perdón. Son 5 las que se están moviendo ahora mismo hacia la parte de las celosías. Por cierto, como se puede comprobar, están haciendo el video mapping en toda la totalidad del anillo LED. Han encendido esta mañana la parte sur, solamente estas franjas, y luego al rato han encendido también las del lado norte. Obviamente esas de allí no, porque están manipulando todavía, están jugando porque falta un pequeño hueco, como podemos observar, al lado del área 101. Así que aún tienen que conectarlas y sobre todo tapar toda la parte total del anillo LED. A punto de llegar ya a su sitio, y el siguiente proceso va a ser la recogida de las celosías para que pueda salir la segunda bandeja. Veremos a ver si desplazan antes esta hacia el lateral este, pero tiene pinta de que haber recogido ya los carros es que van a recoger las celosías y sacar la segunda bandeja. Ahí vemos el movimiento que hay en el interior del hipogeo. Tiene pinta de que van a dejar la segunda bandeja de forma paralela a la que ya está en el terreno de juego. Y este proceso hay que estar muy pendientes porque las celosías no tienen sonido como si tienen los carros. Así que voy a intentar estar pendiente, para ver cómo recogen también las celosías. Veo mucho trabajador por las paredes del hipogeo, por lo tanto es posible que estén ahí para cerciorarse, para comprobar que el izado de la segunda bandeja pues se haga correctamente. ¿Eso qué es? ¿Una pistola? Está como taladrando algo. Vamos a ver qué ocurre ahora. Se ha quedado esto un poco parado, ¿eh? Bueno, pues han metido todos los carros y los vuelven a sacar. Bueno, pues parece que primero van a desplazar la bandeja, veremos a ver, porque aquí en cualquier momento cambian de opinión. Celosías al descubierto, sin carros, ya los carros metidos de nuevo en la parte inferior de la bandeja. Vamos a ver qué ocurre ahora. Si suben los carros la bandeja, es que van a desplazar la bandeja. Si no lo suben, pues no la desplazan. Pero es que yo ya no sé qué pensar. Hacen tantas maniobras. Bueno, pues de momento se han ido a comer. Lo que sí estamos viendo y aprovechan a hacer es que están colocando esas plataformas en la parte de la grada abatible y detrás las hamacas, como bautizamos en el día de ayer. Esas hamacas que dejarán todo a nivel para una vez que estén todas las planchas, esté todo en la misma cota. Así que vamos a seguir viendo novedades mientras mueven o no mueven la bandeja. Vamos a aprovechar a sacar esas nuevas pantallas del anillo LED, que son las que completan y conectan con la parte norte y parte sur, que faltaban por colocar. Y mirad cómo también están colocando el video mapping a esas nuevas pantallas que colocaron en el día de ayer. 298, 299, 300, 301. Están probando
hacia la derecha. Es de decir que a la derecha aún falta un pequeño hueco por tapar, que veremos a ver si en el día de hoy lo subsanan. Ahí tenemos el anillo LED totalmente encendido con ese video mapping haciendo pruebas. Sin irnos muy lejos podemos ver la parte de tribuna, que por cierto ya se ve genial, ¿eh? Sin la plataforma donde montaron las estructuras para el videomarcador del lateral este, ahora se ve genial. Ahí podemos ver los soportes que llevamos tiempo viendo ya totalmente colocados e instalados, a falta de colocar los nuevos asientos. También podemos fijarnos en esta parte de tribuna más cercana al palco de honor, donde ya en el día de hoy vemos cómo están imprimando. Imagino que en los próximos días ya darán esa capa final, esa pintura típica y característica, ya que ya sabéis que dan una vez que impriman en la zona. Vamos a seguir acercando la mirada, pero antes vamos a mirar esta zona de aquí, el anillo LED. Están a punto de llegar ya a la zona del tramo que falta. Algo tienen que hacer ahí para tapar ese hueco. A ver si vemos si encienden esa pantalla y lo sacamos aquí en el vídeo. Por cierto, mirad cómo han avanzado en la colocación de esos asientos en el primer anfiteatro del fondo sur. Hasta hace 2 días vimos cómo empezaban a colocar en esta zona de aquí y mirad, de forma progresiva y lenta vamos a ir pasando a la zona del primer anfiteatro, zona central, para que vayáis viendo esos nuevos asientos que han colocado también en el día de hoy. Esto la semana que viene ya estará totalmente terminado, porque además si nos fijamos en esta esquina del fondo sur con el lateral oeste, faltan las 2 últimas filas y las filas más superiores, pero eso lo colocan rápido, por lo tanto faltan 2 sectores, casi 3 sectores por completar. Están ahí probando esa última pantalla, están llamando por teléfono para avisar a central, a ver si dan el visto bueno para encender esa pantalla. Y están ahí con el tema del cableado, esos conectores que tienen que ir activando para que todas las pantallas estén totalmente encendidas y puedan seguir haciendo esas pruebas con el video mapping. Ahí podemos ver la parte del primer anfiteatro del fondo norte, donde ya sabéis que hasta hace una semana más o menos empezaron a colocar esos asientos en esas terrazas de los palcos VIP, esas líneas de palco que hay entre el primer y segundo anfiteatro. Y vamos a ir lentamente porque quiero que veáis que tenemos novedades en los palcos más cercanos al lateral este, que han metido más nuevos, colocándolos e instalándolos en la zona de la terraza, ese mirador que conecta con el correspondiente palco. Ahí podemos ver la novedad del día de hoy, ahí al fondo, prácticamente en la esquina de la torre de ese fondo norte con el lateral este, donde han ido colocando esos nuevos asientos en esta parte de las líneas de palco. Así que otra novedad fresquita muy rica que tenemos en esta zona del Santiago Bernabéu. Aprovechamos a sacar esta parte norte del tercer anfiteatro del lateral este. Mirad lo que están haciendo. Ahora vamos a ver la parte sur porque tenemos un montón, pero mirad, ahí tenemos los nuevos soportes para los nuevos asientos del lateral este. Ahí están en estos precisos instantes empezando a colocarlos en las correspondientes filas. Vamos a ir a la parte sur, ahora hablamos del tercer anfiteatro en su totalidad, porque hablando del tema de los soportes, ahí podemos ver lo que han ido colocando en la parte sur. Mirad todos los que tenemos, ¿eh? La semana que viene empezarán a colocar los nuevos asientos ya en todo este lado. ¡Qué verdadera locura! ¡Madre mía! Y eso, todo esto ha sido en el día de hoy, ¿eh? Ayer no había ningún soporte. De Alicante. Ahora Madrid y nada más. Mira, mira, ya han encendido el 304. A falta de ese pequeño sector, que veremos a ver qué es lo que hacen. Todo el anillo encendido, ¿eh? Todo, ahora sí que sí. ¿Y qué día es hoy? Hoy es 18, ¿no? 18 de agosto, por fin el anillo LED ha sido encendido en todos los sectores. A falta de ese pequeñito, que a ver qué es lo que hacen. Y ahí en la parte de tribuna, al lado del palco presidencial, palco de honor,
Ya están pintando. Pedazo de manguera. Mira, mira. A ver si la semana que viene empiezan a colocar ya los nuevos asientos en toda esta parte de tribuna. Bueno, ¿qué pasa con las bandejas? ¿Las movemos o qué? Han sacado este carro en la parte más cercana al fondo sur. Ahora lo están volviendo a dejar en su sitio. Pero parece ser que están haciendo pruebas con esos raíles que están ahí al fondo. Y es mejor probar el carro solo a no llevar la bandeja entera y que se quede pillada en esos raíles. Así que vamos a ver si empieza la acción. Bueno, pues están a punto de dejar el carro debajo de la bandeja para poder desplazar la misma, así que lo dicho, a ver si empieza la acción. Yo creo que de momento voy a seguir viendo novedades alrededor del Estadio Santiago Bernabéu, aquí en el interior, así que vamos a optimizar y a aprovechar el tiempo. Ahí podemos ver el skybar de la Torre D. Ayer vimos cómo colocaban ese recubrimiento final tanto en la parte superior como en la parte inferior, y hoy han quitado ya los adhesivos protectores. Ahí podemos ver las mamparas muy ricas ellas, los materiales definitivos arriba y abajo, y ya sin esos adhesivos protectores. Lo que sí parece que han acabado es en la colocación de las pantallas traseras del videomarcador 360 aquí en el fondo norte, y si ya han acabado tienen que empezar a desmontar esta plataforma que tenemos en pantalla. ¿Qué más tenemos por aquí? Mirad cómo avanza esta zona del tercer y cuarto anfiteatro, donde vimos cómo colocaban este nuevo material de forma vertical, este vidrio. Y que mira, 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 sí. Están empezando a quitar los adhesivos de esos vidrios. Por lo tanto, eso negro que tenemos en pantalla es simplemente un protector. Ojo, eso, o es que en esa parte de accesos van colocadas mamparas transparentes. Ojito, cuidado, La verdad es que es un poco raro que a esas zonas de ahí les coloquen esos vidrios tan opacos, ¿no? Tan negros. Es un poco raro. Es verdad que ahora mismo el color peculiar que va a tener el interior del Santiago Bernabéu es más oscuro que en el Classic Bernabéu, pero eso es un negro muy negro, ¿no? No sé. Mira, y en esta zona de aquí, a ver, ampliamos, son mamparas transparentes. Bueno, vamos a ver en los próximos días qué ocurre en esta zona del tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, que hemos visto cómo empezaban a colocar este nuevo material. A ver la semana que viene qué nos depara. Hoy la verdad que en la segunda grada, el segundo anfiteatro del lateral este, no hemos visto cómo han seguido imprimando lo que sí viene siendo esos que tenemos aquí en pantalla, que ayer sí imprimaron. Toda esta zona de aquí, de momento siguen trabajando, pero colocando esos pasamanos, esas barandillas y los diferentes petos, esos mini muros que van enfoscando. Ahí siguen aguantando esos puntales de toda esta parte de la visera de la nueva línea de palcos que tenemos entre el segundo y tercer anfiteatro, donde podemos observar esos trabajos que se están produciendo en la parte superior, justamente en la zona del techo, donde están colocando pues esos raíles para luego posteriormente colocar esas mamparas. Ahí podemos ver lo que decíamos antes, esos petos, esos mini muros que están construyendo justamente en la mitad de grada, entre la parte más baja y la parte más alta, donde podemos ver a los pedazos de cracks, esos soldadores que siguen operando en la zona, al igual que siguen colocando esos pasamanos en los diferentes pasillos. Vamos a sacar también la parte de ampliación, donde están colocando ese panel metálico. La verdad es que queda muy chulo. Cuando quiten los andamios va a ser otra cosa, otra cosa mariposa, porque va a quedar muy, pero que muy bonito. Por fin empezamos a ver grandes avances y grandes trabajos en esas ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, tanto en la parte norte como en la parte sur. Bueno, pues aquí tenemos la parte del fondo sur, donde han imprimado y pintado, así que ya lo único que falta es colocar los soportes, porque vemos los anclajes totalmente instalados en las diferentes filas. Ahí podemos ver también uno de los accesos al hipogeo. Esperemos que sea de forma provisional, porque quedaría un poco raro en mitad de la grada, y sobre todo también porque se pierden localidades. De momento los otros sectores de la grada baja y grada alta del fondo sur aún no han sido ni imprimados ni
pintados, obviamente. También tenemos la grada alta ya prácticamente en la esquina del fondo sur con el lateral este. Ayer vimos cómo hormigonaban en toda esta zona, tapando la parte de la ferralla. Imagino ya que para mañana o pasado empezarán a quitar los paneles de encofrado y tendríamos lista la parte de tribuna y esa grada alta del fondo sur. Veremos a ver si empiezan a crear y a montar la grada desmontable. Bueno, ya han colocado de nuevo el carro debajo de la bandeja. Vamos a ver si empieza la acción. Yo lo que auguro que en el día de hoy lo que van a hacer es desplazar esta bandeja hacia la banda del lateral este, cerquita de los banquillos, y es posible que ya mañana empiecen a sacar la segunda bandeja, o al menos la bandeja dejarla lista aquí arriba en el día de hoy, si es que da tiempo. Así que de todas formas son ahora mismo las 4:30 de la tarde. Vamos a hacer tiempo a ver qué es lo que van a hacer. Y vamos a pasar rápidamente a la zona del fondo sur. Ah, mira, han empezado a colocar también el mismo material que en el lado opuesto, en la parte del fondo norte. Anda, mira. Guachi piruli. Bueno, pues grandes avances en los antiguos palcos triangulares ya totalmente conectados entre sí, tanto en la parte norte como en la parte sur, perdón. Ya por fin empezamos a ver ese vidrio colocado de forma vertical también en el fondo sur. Y mirad cómo van colocando estas vallas en la parte superior del cuarto anfiteatro. Ya sabéis que quitaron las vallas del Clásic Bernabéu, que son exactamente estas. Ahí lo podemos ver. Y han ido colocando este material para que la gente no se tire de cabeza, claro. Si quitas las vallas del Clásic Bernabéu, pues corres ese riesgo. Y sobre todo también han colocado ya desde la parte central hacia el lateral este, en toda esta zona. Bien, 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 me gusta, ¿eh? Hay novedades, hay muchas, pero que muchas novedades. Bueno, pues vuelven a abrir las vallas y eso significa una cosa, que parece que van a volver los carros. Ahí podemos ver cómo están abriendo las vallas. Mira qué pedazo de crack, ¿eh? Cómo le comunican todo por el walkie. Abriendo de nuevo las vallas, eso quiere decir que por estos carriles van a discurrir de nuevo esos carros hacia la parte de las celosías. Vaya mareo que tenemos en el día de hoy. Vale, raíles despejados. A ver qué es lo que hacen ahora. Van a sacar los carros. Otra vez para acá. Bueno, pues claramente, como la novia de Piqué, están haciendo pruebas con todo. A ver si ya por fin, ahora a las 16:45, iba, Fabricio. Bueno, todo para decir que Kylian Mbappé está convocado para el siguiente partido, cosa que François ha vuelto a fallar. Otra vez los carros encima de las celosías. A ver qué ocurre ahora. Ahí podemos ver que están reunidos comprobando algo, no se sabe el qué, no se sabe el por qué, pero yo creo que están haciendo pruebas, ¿eh? No es que pase algo en sí o que haya algún error, simplemente están haciendo pruebas y ya está. Una vez que esté todo comprobado y que vean que va correctamente, pues ya sacarán todas las bandejas de forma correlativa. Las ultravioleta. Bueno, que según un seguidor, nosotros no podemos apreciar y captar la ultravioleta, y sí la violeta. Mira. Mira qué chulo. Estoy flipando. En los otros lados no hay nada, ¿eh? En los otros lados no hay nada, solamente en este. Mira. Las pruebas del cuidado del césped. Guau, chaval, flipando. Mira. Ah, pero es que yo creo que ese es el reflejo, ¿eh? Eso es el reflejo y dentro están con las máquinas. Eso es el reflejo. Están preparando mi fiesta de los 100.000 en el hipogeo.
Ahí siguen con las pruebas del cuidado del césped. A ver si cambia de color, porque acaba de cambiar de color. Justo en foco y es cuando se queda fijo. Pero bueno, ya al final hemos visto antes un color y ahora otro. Están haciendo pruebas en la parte central del hipogeo, justamente en esa zona. Y mientras tanto están intentando cerrar la plataforma de la parte y de la zona de la grada abatible. Y creo que va a ser en estos preciosos momentos. Uy, 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 uy. Y llevan un buen rato ahí, ¿eh? Llevan como una hora con esa plataforma. ¿Qué pone en el chaleco de blanco? Ostras, yo tengo un coche por ahí. Es que intentar encajar la plataforma esa ahí va a ser una misión un poco difícil, ¿eh? ¿Decís las escaleras alineadas? A ver, a ver, a ver, a ver. Los fondos y la A ver, que va para adentro, va para adentro. Va para adentro. Hay que redirigir. Lo que le está costando colocar esa plataforma. Madre mía. Lo que digo, que no tiene que ser fácil, ¿eh? Y hay que tener cuidado, no te pilles los dedos. Ya lo que faltaba. Es como que se ha quedado pillada ahí, ¿no? En esa esquina de ahí se ha quedado pillada. No la han metido recta. La han metido girada. Ay, 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 ay. Oh, se ha quedado pillada, ¿eh? Se ha quedado atascada. Se ha quedado atascadísima. Va, 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 va. Un poquito más. Mira, 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 mira. ¡Ánimo, cracks! Pero es como que no cabe, ¿no? Es como que no caben, están intentando ahí. Madre mía. O entra, ¿no? Debería estar la carretilla desde dentro, pero claro, si está dentro luego no puede salir. Así que tienen que hacer maravillas. Pero ya está casi, ¿eh? El del golpe sigue subido ahí. Ya queda poquito. Me da a mí que hasta que no esté esa plataforma no van a poder mover la bandeja, ¿eh? Si no, no puede entrar la bandeja ahí en su sitio. Que cojan una lima de estas de las uñas y que repase los lados. Ya está. Hay que limar los lados para que pueda entrar. Ay, 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 ay. Parece que entra, parece que no entra. Oye, estoy flipando con todos los soportes que han colocado en el tercer anfiteatro, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira qué locura. Esa es la parte sur. Vamos lentamente hacia la parte central. Obviamente no están anclados todavía, pero lo irán haciendo poco a poco. Y esta es la zona del tercer anfiteatro. Ay, 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 ay. Mira, mira, seguimos, ¿eh? Seguimos. Como decía Iker Casillas. Seguimos. Y antes han empezado también en esta zona, pero se han quedado a medias. De momento han dejado esto así. Sí. Pues nada, aquí seguimos esperando. Por el tema del carro.
perdón, el carro, la plataforma, que siguen intentando encajar. Es que la han metido atravesada, la han metido girada. Y todo lo que metas girado se queda siempre atascado. Hay que meterla siempre recta. Si no da estos tipos de problemas. Bueno, ¿cómo va el tema de la plataforma? Ahora parece que sí, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Ya han colocado la plataforma. Por fin, ¿eh? Por fin. Ahora ya hay luz verde para colocar la bandeja, ¿eh? Ahora ya sí se debería mover. Ayuntamiento de Madrid. Buena, porque están empezando a quitar la madera, los tablones que hay ahí al fondo. Esos que estaban colocados encima de los raíles, así que buenas noticias. Aparte, Kylian Mbappé convocado con el PSG. Refuerza mi teoría, se queda. Roja, dubidú. Si no la quieres, allá tú. Violeta, morado. Van cambiando de colores. La roja era para darle calor. Vamos, que salen los carros. Venga, que hoy mueven la bandeja. Y mira el colorcito que tienen ahí. Rosita. Ojalá poder estar ahí dentro y ver las pruebas que están haciendo. Venga, hombre, no os quedéis a media. Bueno, los carros están encendidos. A ver, aquí. Van para debajo de la bandeja. Empieza la acción. Acción, por favor. Bueno, pues primera bandeja casi en su sitio para afrontar la nueva temporada. Apenas 2 metros, van a atropellar a este pedazo de crack, como no se quite de ahí. Así que tenemos prácticamente la bandeja número 1 o número 6, como queráis llamarla, en el lateral este. Por fin, la espera ha merecido la pena. Ya queda pero que muy poquito. Estamos en el tiempo extra porque ya nos tenemos que ir del tour, que va a cerrar. Queda muy poquito. Ay. A puntito, ahora sí que sí. Qué poquito queda. Quedan centímetros, Menos de 1 metro seguro. Menos de 1 metro seguro. A ver, vamos a irnos al otro lado. Uy, va. Aquí se ve mejor. Bueno, prácticamente igual. Queda poquito para que llegue. Queda molto poquito. Esta mañana, a la que entraba al interior, a las 9:30 de la mañana, estaban echando justamente en toda esta zona escombros y mirad cómo lo han ido tapando. Han ido echando agua, ahí podemos ver las mangueras, que eso lo he visto al mediodía cuando he ido al servicio Indenich.
Y mirad cómo está quedando todo. Están empezando a hacer esa rampa para que quede todo a nivel y por lo tanto a la hora de acceder pues no haya un escalón tan grande como el que había. Ahí se puede ver tímidamente cómo han colocado esa arena para que quede todo cuadrado, todo a nivel. Por eso estaban despejando estos últimos días toda esta zona para echar toda esta tierra. Así que bueno, vamos abandonando el Tour Bernabéu hoy viernes 18 de agosto. Bueno, pues últimas imágenes, vamos a sacar la parte del Skybar que seguimos viendo. Lleva esta caja 3 días seguidos, Lleva esta caja 3 días seguidos, tío. ¿No han trabajado aquí o qué? Bueno, aquí tenemos el recubrimiento final, mirad cómo han avanzado, Ahí abajo ya está todo listo. Han quitado hasta los adhesivos protectores. Onda, mira cómo está quedando. Vamos a ver cómo ha quedado la bandeja. Y aquí tenemos la primera bandeja. Ahí podemos ver cómo ha quedado ya en la banda del lateral este. Totalmente colocada. Bueno, faltan unos centímetros yo creo todavía, Ahí estamos viendo al trabajador entre medias. Así que me da a mí que aún faltan... ¡Ay, que me caigo! Faltan unos centímetros, por lo tanto, a ver si dentro de un ratito terminan de colocarla. Así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal para no perderte nada de lo que vaya sucediendo en el Estadio Santiago Bernabéu. Chao. Mira qué guapa está la camiseta del Avilés, Real Avilés Industrial. Lo he dicho, digo, ostras. Real Avilés Industrial, sí. Avilés Industrial. No se puede pasar por aquí. Está prohibido. Yo que estoy saliendo. Oye, pues un saludo a, yo que sé, de algo, de Avilés. A Te ven- Avilés. aquí te ven madridistas. Bueno, yo soy del Real Madrid también, Ah, bueno, Ante mira. todo orgullo blanco, orgullo Ah, es vikingo. verdad que está justo detrás del escudo de la Ahí Avilés. está el Sagrado Corazón. Oye, que vaya bien. Bueno, igualmente,